Hay historias que terminan cuando se cuentan, y otras, que empiezan exactamente ahí. La guerra de Troya pertenece a la segunda categoría, porque no importa cuántos siglos pasen, cuántos libros se escriban o cuántas películas se filmen, siempre vuelve. Siempre encuentra la forma de regresar. Dicen que ocurrió hace más de 3000 años en una ciudad que, durante siglos, muchos creyeron que nunca existió. Una guerra de 10 años provocada por una mujer, defendida por héroes y decidida, según los antiguos relatos, por los propios dioses. Pero lo extraño no es la guerra, lo extraño es lo que ocurrió después, porque Troya no se quedó en el pasado, se convirtió en algo más inestable, un relato que cambia cada vez que alguien lo cuenta. Los poetas la volvieron mito, los historiadores intentaron convertirla en realidad, los arqueólogos buscaron sus ruinas como si fuera un crimen sin resolver y el cine la convirtió en espectáculo. Pero ninguna versión es completa por sí sola. Cada una toma algo, y deja el resto en la sombra. Y ahí empieza el verdadero misterio, porque cuando hablas de Troya, no estás hablando de una sola historia. Estás hablando de 3 capas superpuestas. El mito, dioses, destino y héroes condenados a la gloria. La historia posible, una ciudad real, destruida, reconstruida, quizá el origen de la leyenda. Y la interpretación moderna, Hollywood, que intentó convertirlo todo en algo humano, tangible, creíble. El problema es que estas 3 versiones no encajan, se contradicen, se deforman, se atacan, pero al mismo tiempo, se necesitan. Porque sin mito, Troya es solo una ciudad antigua, sin historia, es solo una fantasía, sin cine, probablemente nadie la recordaría hoy. Y eso la convierte en algo único. No es solo una historia del pasado, es una historia que sigue reescribiéndose en el presente. Cada generación la adapta a su forma de entender el mundo, pero hay algo que no cambia. La sensación de que algo enorme ocurrió allí, aunque nunca sepamos exactamente qué. Y ahí empieza este viaje, porque antes de Aquiles, de Héctor, o del caballo, hay una pregunta más importante. ¿Por qué una guerra de hace 3000 años sigue contándose como si hubiera terminado ayer? Y para eso, tenemos que ir al origen. Y si Troya sigue viva hoy, no es porque sepamos exactamente lo que pasó. Es porque, en algún momento, alguien decidió que no debía olvidarse nunca. Antes de cualquier intento de explicación histórica, antes de cualquier excavación, antes incluso de que alguien se preguntara si Troya era real, ya existía una versión de la historia que no necesitaba pruebas, solo necesitaba ser contada. Y esa versión no era humana, era mito. En la tradición de la antigua Grecia, la guerra de Troya no empieza como una disputa entre reinos, empieza como un error, un pequeño gesto en una boda divina. Una diosa no invitada y una manzana de oro. Sobre esa manzana no estaba escrito un nombre cualquiera, estaba escrito, para la más bella. Y ese detalle, aparentemente insignificante, rompe el equilibrio de todo lo que vendrá después, porque 3 diosas reclaman el título y un solo hombre debe decidir. París, príncipe de Troya, no elige con justicia, elige con promesas de poder, gloria y amor. Y con esa decisión, sin saberlo, firma el destino de una ciudad entera, porque lo que le prometen no es solo una recompensa. Es Helena, la mujer más bella del mundo. Pero Helena no es simplemente una mujer en este mito, es una consecuencia. Es el punto donde el deseo humano se convierte en guerra. Cuando París la lleva a Troya, no está secuestrando solo a una persona, está rompiendo un equilibrio político, social y casi divino. Y ahí es donde empieza la guerra, no por estrategia ni por recursos, sino por orgullo, por honor, por una ofensa que, en el mundo antiguo, valía más que la vida. Y entonces aparecen los griegos, un ejército que no representa solo a un reino, sino a una alianza de reyes unidos por un juramento hecho antes incluso de saber contra quién lucharían. Y en el centro de ese ejército está él, Aquiles. Pero en el mito original, Aquiles no es solo un guerrero, es una contradicción viva, es casi invencible, pero no inmortal, está destinado a la gloria, pero también a una muerte temprana, y sabe perfectamente cuál es su destino. Eso es lo que lo hace diferente, no lucha por ganar, lucha porque sabe que va a morir y aún así decide ser el mejor. Del otro lado está Héctor, no como villano, sino como el último pilar de una ciudad condenada. Héctor no busca gloria eterna, busca algo mucho más humano, proteger lo que ama aunque ya esté perdido. Y entre ellos dos se construye el corazón del mito. No es una guerra de buenos contra malos, es una guerra entre 2 destinos imposibles. Pero aquí es donde el mito cambia de nivel, porque en la versión original de Homero, nada ocurre sin que los dioses intervengan. Zeus observa, Atenea influye, Afrodita protege a París, Apolo guía la guerra como si fuera un tablero, y los hombres no son completamente libres, son piezas dentro de algo mucho más grande. Por eso esta guerra no es solo violencia, es espectáculo divino, es destino ejecutándose en tiempo real. Incluso la muerte no es siempre definitiva sin permiso del Olimpo, e incluso el valor humano está condicionado. Y eso convierte la historia en algo que ninguna película moderna puede replicar del todo, porque en el mito original no hay solo decisiones humanas, hay fuerzas invisibles empujando cada acción. Pero lo más importante de todo esto es lo siguiente: el mito no intenta ser realista, no intenta explicar, intenta trascender, convertir una guerra en algo más grande que la vida,
en algo que no se olvida. Y por eso sigue aquí, porque mientras otras guerras terminan en los libros de historia, Troya se quedó en la memoria colectiva como algo distinto, no como un evento, sino como un símbolo. Y durante siglos, nadie cuestionó si ese símbolo tenía un origen real, hasta que alguien empezó a cavar bajo la tierra, y encontró algo que lo complicó todo. Hasta este punto, Troya era intocable, era poesía, era destino, era un mundo donde los dioses decidían quién vivía y quién moría. Pero toda historia tiene un momento incómodo, un momento en el que alguien deja de escuchar relatos, y empieza a mirar el suelo. Y en el caso de Troya, ese momento llegó siglos después, porque si la guerra había sido tan grande, si había durado 10 años, si había involucrado a héroes, reyes y civilizaciones enteras, entonces debía quedar algo, alguna prueba, alguna ruina, alguna cicatriz en el mundo real. Pero durante mucho tiempo, no había nada, solo textos antiguos, solo poemas, solo mito. Y eso llevó a una idea incómoda. Quizás Troya nunca existió, o quizás, existió de otra forma. Y ahí entra en escena un personaje que cambia completamente el rumbo de esta historia, Heinrich Schliemann, un hombre obsesionado con una idea peligrosa, que los mitos de Homero no eran ficción, sino memoria distorsionada. No quería leer sobre Troya, quería encontrarla, y en el siglo XIX eso era casi una locura. Pero Schliemann no buscaba consenso académico, buscaba confirmación. Armado con la Ilíada como si fuera un mapa real, empezó a excavar en un lugar concreto, Hisarlik, en la actual Turquía. Y lo que encontró no fue una ciudad, fue una revelación estratificada. Bajo la tierra no había una Troya, había varias, capas de ciudades superpuestas, una encima de otra, con destrucción, reconstrucción y destrucción otra vez, como si ese lugar hubiera sido condenado a vivir en ciclos de guerra y renacimiento. De repente, el mito empezaba a tener una forma física, pero no clara, porque Schliemann no encontró la Troya de Homero. Encontró una historia mucho más compleja, una acumulación de civilizaciones que se confundían entre sí. Andeso abrió una pregunta aún más grande que antes. ¿Había inspirado una de esas capas la guerra legendaria, o los griegos habían convertido siglos de conflictos en una sola gran historia épica? La arqueología no daba respuestas definitivas, solo daba posibilidades, y cada posibilidad hacía el misterio más profundo, porque si Troya había existido, ya no era solo un mito, pero tampoco era todavía la historia exacta que los poemas contaban. Era algo intermedio, una zona gris entre realidad y narración. Y ese es el punto clave que cambia todo, porque a partir de aquí, Troya deja de pertenecer solo a los antiguos griegos, y empieza a pertenecer también a los historiadores, a los arqueólogos, y mucho más adelante, al cine. Porque una historia que no tiene una versión definitiva, es una historia que cualquiera puede reinterpretar. Y eso nos lleva directamente al siguiente salto, porque siglos después de Schliemann, Hollywood decidió entrar en ese mismo espacio ambiguo y convertirlo en espectáculo. Durante siglos, Troya había sido lo mismo para todos, un relato antiguo, poderoso, lleno de dioses, destino y héroes imposibles. Pero en 2004, algo cambió, porque alguien decidió volver a contar esa historia, pero quitándole lo más importante, los dioses. Y con esa decisión, Troya dejó de ser mito, para intentar convertirse en historia. La película Troya no es simplemente una adaptación, es una reinterpretación total del mundo antiguo. El objetivo no era repetir a Homero, era hacer que Troya pareciera real, como si todo aquello hubiera podido ocurrir en un mundo sin intervención divina, sin Zeus, sin Atenea, sin Apolo guiando flechas desde el cielo. Solo hombres, hombres tomando decisiones, hombres cometiendo errores, hombres destruyendo una ciudad por orgullo, amor y poder. Y eso cambia todo, porque en el mito original, la guerra tiene una explicación sobrenatural y el destino está escrito, pero en la película, ya no hay destino, solo consecuencias. Aquiles ya no es un instrumento de la gloria divina, es un hombre consciente de su propia fama, y de su propia muerte. Héctor ya no es solo un héroe trágico guiado por los dioses, es un príncipe atrapado entre la responsabilidad y la supervivencia de su ciudad. Paris ya no es simplemente una pieza del destino mitológico, es un joven impulsivo cuyas decisiones provocan una guerra real, sin excusas divinas. Y Helena deja de ser un símbolo casi mítico, para convertirse en una figura mucho más humana y ambigua. Pero esta decisión tiene un precio, porque al quitar a los dioses, la historia pierde su explicación externa. Ya no hay fuerzas superiores moviendo los hilos, solo decisiones humanas, y eso hace la historia más cercana, pero también más incómoda, porque ahora la guerra de Troya ya no es inevitable por voluntad divina, es inevitable por orgullo humano. Y ese cambio filosófico es enorme, porque convierte un mito épico en un drama histórico. Pero Hollywood no solo cambió la esencia, también tuvo que reinterpretar todo lo que rodea la historia, el vestuario, las ciudades, las batallas, la forma de luchar, la forma de morir. Todo se diseñó para que el espectador sintiera que estaba viendo algo posible, algo que podría haber ocurrido realmente, aunque esa realidad estuviera filtrada por la necesidad de hacer una superproducción épica. Y ahí nace la tensión más interesante de todas, porque la película intenta estar entre dos mundos, ser fiel al mito, y ser creíble para el público moderno.
Pero esos dos mundos no siempre encajan, y cuanto más intenta acercarse a la realidad, más se aleja del mito original. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque ya no estamos hablando solo de Troya como ciudad ni de Troya como poema. Ahora estamos hablando de Troya como producto cultural, algo que se adapta según la época que la cuenta. Y eso nos lleva directamente a la siguiente capa del relato, porque una vez que entiendes cómo Hollywood reconstruye el mito, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué cambió exactamente en los personajes cuando dejaron de ser dioses y se convirtieron en humanos? Después de eliminar a los dioses, la historia ya no podía sostener a los personajes tal y como existían en el mito, porque en el mundo antiguo Aquiles no es solo un hombre excepcional, es una figura marcada por el destino. Pero en el cine moderno, el destino ya no existe, solo existen decisiones, y eso obliga a reinventarlo todo. En la película Troya, los personajes no desaparecen, pero sí cambian de naturaleza. Ya no son símbolos del mito, son personas, y cada una de esas transformaciones cambia el significado de la historia entera. En la tradición original, Aquiles es casi invencible porque está ligado a lo divino, pero en la película, Aquiles deja de ser un instrumento del destino, y pasa a ser un hombre consciente de su propia mortalidad. Sabe que va a morir joven, sabe que su nombre puede sobrevivir a su cuerpo y, aún así, decide luchar. Pero aquí hay una diferencia clave. En el mito, su grandeza viene de su destino. En la película, su grandeza viene de su elección. Ya no es el mejor porque está destinado a serlo. Es el mejor porque decide serlo. Y eso lo hace más humano, pero también más frágil, porque ahora su gloria no está garantizada por los dioses, depende de sus actos. Héctor, en cambio, es probablemente el personaje que menos cambia en esencia, pero el que más cambia en contexto. En el mito, Héctor es el gran defensor de Troya, el último muro antes de la caída, pero en la película, esa idea se intensifica aún más. Se convierte en un hombre atrapado, no por profecía ni por intervención divina, sino por una realidad política y militar imposible de evitar. Héctor no lucha por gloria, lucha porque no tiene otra opción. Y eso lo convierte en el personaje más trágico de todos, porque mientras Aquiles busca su destino, Héctor intenta sobrevivir a uno que ya está escrito por las circunstancias. En el mito, Paris es el desencadenante del conflicto, la decisión que rompe el equilibrio. Pero en la película, Paris pierde esa dimensión casi simbólica, y se vuelve más humano, pero también más limitado. Ya no es un jugador del destino, es alguien arrastrado por decisiones más grandes que él, y eso cambia su papel dentro de la historia, de ser el origen de la guerra a ser una consecuencia de algo más grande que él. Helena es probablemente el cambio más delicado. En el mito, Helena es casi un símbolo, la causa de la guerra, la excusa perfecta, pero en la película se intenta convertirla en una figura más humana. Alguien que no es solo un premio o un trofeo, sino una persona atrapada en una decisión que desencadena consecuencias gigantescas. Aunque este cambio también reduce parte de su ambigüedad original, porque en el mito Helena no es solo víctima ni culpable. Es ambas cosas al mismo tiempo, dependiendo de la versión. Y aquí es donde todo encaja, porque al eliminar a los dioses, la película no solo cambia el escenario, cambia la lógica interna de todos los personajes. Ya no actúan porque el destino lo exige, actúan porque sus decisiones tienen consecuencias. Eso convierte la historia en algo más cercano, pero también más duro, porque ya no hay excusas divinas, solo responsabilidad humana. Y eso nos lleva directamente al siguiente nivel del relato, porque una vez que los personajes han sido humanizados, la siguiente pregunta inevitable es: ¿qué pierde y qué gana la historia cuando deja de ser mito y se convierte en realismo histórico? Después de convertir a los héroes en humanos, la historia ya no solo cambia de forma, cambia de fondo. Porque una vez que eliminas a los dioses, a las profecías y al destino escrito, lo que queda no es simplemente una versión más realista. Es una historia completamente distinta. Y aquí es donde la película empieza a separarse del mito original de forma clara. En la tradición antigua, la guerra de Troya no es solo un conflicto entre ciudades, es un evento atravesado constantemente por la voluntad divina. Zeus observa y equilibra la guerra como si fuera un tablero, Atenea interviene en momentos clave, Afrodita protege a Paris y Apolo influye en el curso de las batallas. Nada es completamente humano, todo está condicionado por fuerzas superiores. Pero en la película Troya todo eso desaparece, y con ello, la guerra cambia de significado. En el mito, los dioses no son decoración, son agentes activos del conflicto y sin ellos la guerra no se explica igual. Pero la película toma una decisión radical, convertir el conflicto en algo estrictamente humano. Esto tiene un efecto enorme, ya no hay intervención externa, ya no hay destino inevitable, ya no hay excusas sobrenaturales. Todo lo que ocurre porque alguien lo decide, y eso cambia completamente el tono de la historia. Uno de los cambios más conocidos es el del caballo. En el mito, el caballo es una mezcla de astucia y simbolismo, una idea casi divina de engaño. En la película, en cambio, se convierte en una estrategia militar más directa, más creíble. Ya no es un regalo inspirado por los dioses o por la inspiración épica, es un movimiento táctico, un truco de guerra, una solución humana a un problema humano. En la Ilíada, el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor está cargado de presagios, intervención divina y destino inevitable.
En la película, ese duelo se reduce a su forma más pura: dos guerreros, dos decisiones, una consecuencia. No hay profecía empujando el resultado, solo habilidades, orgullo y contexto. Esto hace la escena más directa, pero también elimina capas simbólicas del mito original. En el mito, Troya es casi un escenario épico. En la película, se intenta construir como una ciudad política real, con alianzas, estrategias, presión militar y conflictos entre reinos. La guerra deja de ser un evento cósmico, y pasa a ser una guerra de intereses humanos. En la versión antigua, morir en Troya puede ser parte de la gloria eterna. En la película, la muerte es simplemente el final de una cadena de decisiones, ya no es ascensión a la leyenda por voluntad del destino, es consecuencia. Y eso hace que el heroísmo cambie de naturaleza, ya no es ser elegido por los dioses, sino mantenerse firme en un mundo sin garantías. Y aquí está la clave de todo este bloque: el mito y la película no cuentan la misma historia. Comparten nombres, comparten eventos, comparten escenas, pero no comparten el significado. Porque el mito explica el mundo a través del destino, la película lo explica a través de la psicología humana. Y entre esos dos modelos, hay un abismo. Uno convierte la historia en leyenda, el otro la convierte en drama. Y ahora que entendemos esas diferencias, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo se construyó físicamente todo esto para que pareciera real en pantalla? Porque detrás del mito y del guión, hay un rodaje lleno de decisiones, problemas y detalles que cambiaron la película para siempre. Hasta ahora hemos hablado de dioses, de héroes, de versiones contradictorias de una guerra imposible de fijar en el tiempo. Pero en 2004, todo eso tuvo que convertirse en algo físico, algo que pudiera filmarse, algo que pudiera explotar, arder y ser creíble ante millones de personas. Y ahí es donde la historia cambia otra vez de nivel. Porque una cosa es imaginar Troya y otra muy distinta, es construirla. La película Troya no se rodó en un solo lugar. Se rodó en varios países, combinando paisajes reales con construcciones gigantes diseñadas para desaparecer, literalmente. Para recrear Troya, el equipo de producción no buscó una ciudad existente, la crearon desde cero. Se utilizaron localizaciones como Malta, México y Marruecos para construir diferentes partes del mundo de la película. Cada lugar aportaba algo distinto: costas para las invasiones, desiertos para los campamentos, estudios y decorados para la ciudad de Troya. El resultado no era una ciudad real, sino una ilusión coherente, un mundo ensamblado. Uno de los mayores retos fue la propia ciudad de Troya, que no era un simple decorado. Era una estructura monumental diseñada para ser filmada desde múltiples ángulos, con niveles, murallas y espacios interiores funcionales. No se trataba solo de parecer antigua, tenía que sentirse vivida, y eso implicaba construirla como si realmente hubiera sido una ciudad habitable, aunque estuviera destinada a ser destruida por la historia. Las escenas de guerra fueron uno de los mayores desafíos de producción, no solo por su escala, sino por su organización. Miles de extras, coreografías de combate diseñadas al milímetro y una mezcla constante entre acción real y efectos digitales hicieron esto posible. Cada batalla tenía que parecer caótica, pero estar perfectamente controlada, porque el caos en pantalla se construye con precisión absoluta detrás de la cámara. El rodaje fue extremadamente exigente físicamente para los actores, requiriendo entrenamientos intensivos, coreografías de combate reales y armaduras pesadas diseñadas para ser funcionales, no solo estéticas. Especialmente en el caso de Aquiles, interpretado por Brad Pitt, el enfoque físico del personaje era clave para transmitir esa idea de guerrero casi perfecto. Pero ese nivel de exigencia también trajo problemas, lesiones, agotamiento y condiciones de rodaje extremas en algunos entornos naturales. Como en toda producción a gran escala, la naturaleza también jugó su papel. Clima cambiante, rodajes interrumpidos, condiciones difíciles en exteriores y la constante necesidad de adaptar escenas sin romper la coherencia visual del mundo creado. Porque Troya no podía sentirse artificial. Tenía que sentirse inevitable. Y aquí está lo interesante, porque lo que la película intenta hacer en pantalla, también ocurre detrás de ella. Un mundo que no existe, pero se construye como si existiera. Una ciudad imaginaria, que requiere esfuerzo real para parecer real. Una guerra ficticia, que exige logística de guerra real para filmarse. Y sin darse cuenta, la propia producción empieza a reflejar el tema central de la historia. Convertir algo imaginario en algo creíble. Cuesta trabajo, conflicto y decisión constante. Y ahora que entendemos cómo se construyó este mundo, la siguiente capa es inevitable. ¿Qué críticas, errores y controversias dejó esta interpretación de Troya? Porque no todo el mundo aceptó esta versión realista de la historia. Cuando una historia intenta ser definitiva, también se expone a ser cuestionada desde todos los ángulos. Y eso es exactamente lo que ocurrió con la película Troya, porque al intentar convertir un mito en algo realista, no solo cambió la historia, cambió también la forma en la que el público, los historiadores y los críticos la percibieron. Las reacciones fueron muy distintas. Uno de los primeros frentes de crítica vino del mundo académico. Para muchos historiadores de la antigüedad, el problema no era que la película se alejase del mito, sino que intentara presentarse con una estética de posible realidad histórica. La sensación general era clara: simplificación del mundo micénico,
mezcla de épocas y estilos, y representación libre de culturas antiguas. En otras palabras, no era historia, pero tampoco mito puro. Era algo intermedio que incomodaba a ambos mundos. Una de las críticas más repetidas fue la coherencia del propio realismo de la película, porque al eliminar lo sobrenatural para hacerlo más creíble, la historia no se vuelve automáticamente histórica, se vuelve una reconstrucción interpretada. Eso genera una tensión interesante donde se rechazan los dioses por irrealistas, pero se mantienen estructuras narrativas épicas del mito, se busca verosimilitud, sin perder espectacularidad, y esa mezcla no siempre encaja de forma perfecta. Otro punto de debate importante fue la forma en que se reinterpretaron los personajes, especialmente en figuras como Helena, Aquiles o Paris. Algunos críticos señalaron que ciertos personajes pierden complejidad simbólica del mito, otros se simplifican para encajar en un drama más humano y las motivaciones se vuelven más lineales que en las versiones clásicas. Esto es clave. Cuanto más humana se vuelve la historia, más pierde la ambigüedad del mito. También hubo debate sobre el enfoque visual de la guerra. La película intenta mostrar batallas más realistas, pero al mismo tiempo mantiene una estética de gran espectáculo cinematográfico. Esto genera otra tensión con una violencia más física y directa, pero coreografiada para la cámara, un realismo visual, con estructura épica, y algunos espectadores sintieron que la película estaba entre dos identidades, historia y espectáculo. Más allá de la historia concreta, la película abrió un debate más amplio. ¿Qué pasa cuando Hollywood adapta mitos antiguos? Porque en ese proceso se simplifican capas culturales, se reorganizan valores antiguos en lógica moderna y se adapta el pasado a sensibilidades contemporáneas. Y eso no es necesariamente malo, pero sí transforma profundamente el material original. Al final, la recepción de la película quedó dividida en dos lecturas principales. Para algunos, fue una forma accesible de traer un mito complejo al público moderno. Para otros, fue una versión demasiado simplificada de una historia mucho más rica. Y ambas lecturas son válidas dentro de su contexto, porque el problema de Troya no es solo cómo se cuenta, sino desde qué punto de vista se está contando. Y ahora que hemos visto cómo fue recibida la película, la siguiente capa es casi inevitable. ¿Qué quedó de todo esto en la cultura popular? Porque más allá de la crítica, la película tuvo un impacto enorme en cómo el público moderno entiende la guerra de Troya. Después de todas las críticas, debates y comparaciones, hay una cosa que la historia no puede ignorar: la película funcionó. La versión de Troya que llegó al gran público en 2004 no solo fue vista, fue absorbida, porque más allá de su fidelidad al mito o a la historia, logró algo muy difícil: hacer que una guerra de hace más de 3000 años volviera a sentirse cercana. La película Troya acabó convirtiéndose en la referencia visual principal para millones de personas cuando piensan en Aquiles, Héctor o el caballo de Troya, y eso tiene un efecto enorme. A partir de esta película, muchas personas ya no imaginan Troya como un texto antiguo o un poema épico. La imaginan como playas llenas de barcos griegos, murallas de piedra bajo asedio, Aquiles avanzando solo hacia el combate o el caballo entrando en la ciudad. Aunque estas imágenes sean una interpretación moderna, se han convertido en la versión por defecto en la cultura popular. El impacto de Troya también se nota en el cine posterior, ya que contribuyó a reforzar el interés por las superproducciones históricas de gran escala en los años 2000. Aunque no fue la única, sí formó parte de una ola de películas que intentaban recuperar grandes batallas, relatos clásicos y figuras históricas o legendarias reinterpretadas, consolidando la idea de que estos mitos aún podían funcionar en formato moderno. Quizás el cambio más importante no fue cinematográfico, sino cultural. Para muchas personas, Troya dejó de ser únicamente un mito griego antiguo, un poema complejo o una historia con múltiples versiones, y pasó a ser una narrativa visual concreta, una historia con imágenes fijas. Esto no sustituye al mito original, pero sí crea una capa nueva encima de él. Hoy, cuando se habla de Troya, conviven tres versiones al mismo tiempo: la de Homero y la tradición mítica, la de la arqueología y las hipótesis históricas, y la del cine moderno que dio forma visual al relato. Y lo interesante es que ninguna ha eliminado a las otras, todas siguen activas y todas siguen influyéndose entre sí. El verdadero legado de esta película no es haber contado bien o mal la historia, es haber demostrado algo más profundo: que Troya no es una historia cerrada, es una historia en evolución constante. Cada época la reconstruye a su manera, y cada reconstrucción dice más sobre la época que la cuenta, que sobre la guerra original. Y ahora que hemos visto cómo Troya se ha convertido en parte de la cultura moderna, solo queda cerrar el círculo, porque al final la pregunta no es qué versión es la correcta. La pregunta es por qué seguimos necesitando contar esta historia una y otra vez. Después del impacto, las críticas y el legado, hay una última capa en esta historia. Una capa que casi nunca se cuenta cuando se habla de Troya, porque no todo lo importante está en la pantalla. Algunas cosas ocurrieron antes de la cámara, otras durante el rodaje y otras quedaron directamente fuera del montaje final. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque incluso una película sobre una guerra legendaria tiene sus propias historias ocultas. La película no solo es lo que se vio en el cine, es también todo lo que quedó detrás. Como en casi toda superproducción, muchas escenas fueron rodadas, pero nunca llegaron a la versión final.
Algunas ampliaban conflictos políticos dentro de Troya, otras profundizaban en personajes secundarios y algunas incluso daban más contexto a la relación entre los reinos griegos. Pero en el montaje final se tomó una decisión clara: simplificar la historia con menos subtramas, menos capas políticas y más enfoque en los personajes principales y la guerra. Eso significa que la película que vimos no es la versión completa de lo que se rodó. Es una versión filtrada por ritmo, duración y narrativa. Uno de los elementos más comentados del rodaje fue la preparación física del elenco, especialmente en el caso de Aquiles. Interpretado por Brad Pitt, el personaje no solo se construyó desde el guión, sino desde el cuerpo. El entrenamiento fue intenso, constante y enfocado en una idea clave. Aquiles no debía parecer un guerrero cualquiera, debía parecer alguien fuera de escala, alguien cuyo movimiento ya comunica superioridad antes incluso de luchar. No era solo interpretación, era presencia física. Las batallas de Troya no son improvisadas, aunque en pantalla parezcan caóticas, cada movimiento está diseñado. Las coreografías de combate combinaron técnicas reales de lucha con planificación cinematográfica, lo que crea una paradoja interesante. En la historia la guerra es caos absoluto, pero en la producción ese caos está milimétricamente organizado. Cada choque de espadas, cada avance de formación, cada caída, está calculado para parecer impredecible. El resultado es una guerra que parece real, pero está construida como una coreografía. El diseño de la ciudad de Troya no salió de una sola fuente. Fue una mezcla de referencias con reconstrucciones arqueológicas de ciudades antiguas, elementos de culturas del Mediterráneo antiguo y decisiones artísticas para hacerla visualmente memorable. No se intentó recrear una ciudad históricamente exacta, sino una ciudad que representara la idea de Troya, imponente, cerrada, defensiva y visualmente icónica. Porque en el cine, una ciudad no solo tiene que ser creíble, tiene que ser recordada. Y si juntas todas estas curiosidades, empiezas a ver algo interesante. Las escenas eliminadas simplifican la historia, el entrenamiento físico construye credibilidad, las coreografías convierten el caos en orden y el diseño visual convierte la historia en símbolo. Todo en la producción empuja en la misma dirección. Hacer que un mito antiguo se sienta real, aunque tenga que perder parte de su complejidad en el proceso. Y eso nos deja con la idea final de todo el vídeo, porque incluso detrás de la cámara, Troya sigue siendo la misma historia de siempre, una historia que cambia según quien la construya. Después de todo este recorrido, mito, historia, arqueología, cine, crítica y legado, hay algo que debería quedar claro. Troya no es una historia fija, es una historia en movimiento. Porque cada vez que intentamos explicarla, algo cambia. Si la contamos como mito, se vuelve destino. Si la contamos como historia, se vuelve incógnita. Si la contamos como cine, se vuelve experiencia, pero en ningún caso desaparece. Y quizás ahí está su verdadero poder, porque lo más extraño de Troya no es que haya ocurrido o no, ni siquiera que tenga múltiples versiones contradictorias. Lo más extraño es que seguimos necesitándola, la seguimos reconstruyendo una y otra vez, como si hubiera algo en esa guerra, que todavía no hemos terminado de entender. Tal vez sea la idea del héroe, tal vez sea la idea de la destrucción inevitable, tal vez sea la forma en la que el orgullo humano puede arrasar ciudades enteras, o tal vez sea algo más simple, la necesidad de convertir el caos en historia. Porque eso es lo que hace Troya al final, convierte el caos en relato, y el relato en algo que podemos repetir. Los antiguos griegos la convirtieron en mito para explicar el mundo, los arqueólogos la buscaron para entender si era real, Hollywood la transformó para hacerla visible y nosotros seguimos volviendo a ella, intentando encontrar algo nuevo en lo mismo de siempre. Pero quizá no hay una versión definitiva. Quizá Troya no es una historia que se descubre, es una historia que se reinventa cada vez que alguien la cuenta. Y cuando una historia llega a ese punto, deja de pertenecer al pasado, empieza a pertenecer a todos los tiempos al mismo tiempo. Porque Troya no está en un libro ni en una excavación ni en una película. Troya está en la forma en la que contamos lo imposible. Y mientras sigamos contando historias, Troya seguirá ardiendo. Y así termina este viaje por Troya, una historia que no pertenece a un solo tiempo ni a una sola versión, porque ya sea mito, historia o cine, al final siempre estamos hablando de lo mismo, de cómo una historia puede sobrevivir a todo, incluso a la verdad. Si te ha gustado este recorrido, ya sabes lo que toca. Nos vemos en el siguiente episodio de Directo al Recap.